Buenas noches a todos. Pues comenzamos esta clase el día de hoy. Vamos a comenzar a partir de la página número 21. Una disculpa. Pues estamos en el libro de la Lashon Hara y la idea es que pues podemos aprender, sigamos aprendiendo de este libro acerca de que podamos tener nosotros una mejor educación a la hora de hablar. Esa es la intención de este libro. Y continuando la clase de ayer, vamos a ver el siguiente punto que dice que para salvarse del infierno hay que alejarse de la Shonara. Hay un midrash que dice, Dios ha dicho, si quieres salvarte del infierno, mantente alejado de la Shonara. El castigo por hablar la Shonara es mucho más fuerte que todos los sufrimientos de este mundo. Ese es el título, el subtítulo de este tema. Y dice este punto que los sabios nos relatan que el santo bendito sea, dijo Israel, hijos míos, si os queréis salvar de los fuegos del infierno, el Geinom o el Genom, guardaos de la Shonara, de la lengua mala. El preámbulo de Hashem, de Dios, si os queréis salvar, parece enigmático. ¿Quién no quiere salvarse de los castigos del Geinom? Claramente, Dios intenta hacer hincapié en algún punto a través de esa frase. Si una persona no se cuida de decir palabras prohibidas, alegando que es demasiado difícil, esto indica dos cosas: o que teme los fuegos o que no teme los fuegos del Geinom, del infierno, o que no cree realmente que este precepto proviene de Dios. Una prueba de esto puede verse en un incidente sucedido no hace mucho tiempo. Un hombre fue acusado de hablar en contra del gobierno. El acusado estaba muy asustado porque, de acuerdo a la ley de ese país, podía ser sentenciado hasta 15 años de prisión e incluso podía ser condenado a muerte, el cielo no lo permita. Decidió que haría todo lo posible para salvarse de tal destino. Pagó exorbitantes sumas de dinero, eventualmente vendiendo su casa y todas sus posesiones para que lo representase los mejores abogados. Haríamos lo indecible para evitar castigos terrenales. ¿Cuánto más deberíamos hacer para evitar castigos del mundo por venir? Vemos ahora que es peor los fuegos del Geinón, o incluso el fuego terrenal, que representa una sesentava parte de los fuegos del infierno. Es decir, lo que te puede quemar un fuego aquí en la tierra es solo una sesentava parte de los fuegos del infierno, o 15 años en prisión. Mucha gente ha sido encarcelada con sentencia de muchos años y después regresaron a sus hogares. Pero el peor sufrimiento que puede ser infligido en este mundo no puede compararse con los sufrimientos del infierno, del Geinón. Como lo hemos mencionado anteriormente, Nachmanides escribe que una hora en el infierno, en el Geinón, es peor que todas las aflicciones sufridas por Job durante toda su vida. Más aún, uno nunca sabe cuántas horas en el Geinón recibirá en la corte celestial. Incluso después de que las llamas hayan devorado su alma, esta puede ser reconstituida una segunda y tercera vez para sufrir más castigos hasta que haya expiado todas sus transgresiones. De modo que si una persona está dispuesta a renunciar a todos sus bienes para salvarse del castigo terrenal, como el caso del incidente que se ha descrito anteriormente, ¿cuánto más estará dispuesta a hacer para salvarse de los fuegos del infierno? Y si no está interesada en hacer el esfuerzo de evitar calumniar la Shonara, debe ser que una de las dos suposiciones anteriores es cierta, a saber, A, la tendencia al mal ha endurecido su corazón como el corazón del faraón en Egipto, de modo que se niega a considerar su futuro y al no temer las eventuales consecuencias,
tampoco tienen motivo alguno para arrepentirse. Vamos a ir a hacer una pausita porque es bastante información y vamos a regresar solo rápidamente para explicarlo un poquito más profundo. Algo que dice el rabino es que, bueno, el castigo que se hace por el Lashon Hara, ya dijimos que una persona se le cuenta un pecado por cada palabra. Es decir, si una persona habló mal de alguien, a pesar de que sea verdad, se considera lengua mala, lengua maldita o Lashon Hara. Y esas frases, toda esa información que dijo la persona de quien está dañando por lo que está diciendo, es decir, si una persona dice algo malo de alguien, todas las palabras que dijo se cuentan un pecado. Por eso es que dice el rabino, hay que entender que el castigo por el Lashon Hara en el infierno es un castigo muy fuerte, porque te están contando muchos pecados. Ahora, daba un ejemplo de una persona que era capaz de vender todo lo que tenía para salir, em, digamos, beneficiado del juicio, ya que había sido eh, acusado de hablar en contra del gobierno. Entonces, una persona que es acusado de hablar en contra del gobierno, esta persona, dice, estaba muy asustado. Entonces, porque su sentencia eran 15 años de prisión, por lo menos, y que la condena máxima era condenado a muerte. Imaginemos que si nos encontramos en una posición de esa, Dios nunca permita que pase, pero imaginemos que alguien de nosotros pudiera estar en esta posición de ser sentenciado a 15 años de prisión o ser sentenciado a condena de muerte. Entonces, imagínense, la persona haría todo lo posible, vendería tierra para poder salir de esa situación. Entonces, imaginemos, dice el rabino, ¿cómo es posible que nosotros, los seres humanos, seamos capaces de vender todo lo que tenemos para salvar pues sí, nuestra piel, nuestro cuerpo, digamos, nuestro pellejo, digamos, en una forma muy coloquial, ¿no? Entonces, al final, nosotros em, seríamos capaz de cambiar el dinero porque no nos sentencien a cadena perpetua o nos condenaran a muerte. Entonces, dice el rabino, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano no tema los castigos de la tierra y no tema los castigos del infierno? Que el infierno es, dice, un fuego aquí en la tierra, es apenas la 60ª parte del fuego del infierno. Es decir, si nos quema el fuego aquí, imagínense, eso apenas multiplíquelo por 60 veces, eso es el dolor em, del infierno. Entonces imaginemos qué tan duro debe ser eh, ese sufrimiento que Dios puede infligirnos en el Geinom, en el infierno. Em, ¿Se acuerdan de aquella historia de aquel rabino que va por el bosque y que encontraba una persona que estaba recogiendo leña? Y el rabino le pregunta, ¿qué haces recogiendo leña? Y le dice esta persona, pues es que yo estoy recogiendo todas las mañanas, yo vengo aquí a recoger leña para que con esta misma leña a mí me quemen en el infierno, me castiguen. Y cuando me destruyen completamente, a la mañana siguiente me vuelven a volver a formar, me vuelven a crear para volverme a castigar y me vuelven a hacer levantar leña para quemarme otra vez. Y así ha sido desde que llegó al infierno. Imagínense el dolor que debe ser. El fuego ya consumió el alma, se devoró el alma
y hay que volverlo a reconstruir otra vez para que vuelva, para que siga expiando los pecados y las transgresiones. Por eso es que dicen los sabios que es importante este tema, no es como para causar temor, sino para hacer conciencia de que nuestras palabras tienen mucho poder. Nuestras palabras de verdad nos pueden, en nuestra boca está la vida, también está la muerte. A nosotros podemos hacer que todo nuestro cuerpo pague por no saber hablar. Por eso le dije, este tema es un tema muy, muy interesante para que nosotros aprendamos a hablar. Hasta ahorita lo que hemos visto, no todavía no nos ha explicado cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Digamos que ahorita solo nos ha dado los castigos, nos ha explicado qué es el Ashonará, los diversos tipos, nos ha dado algunos ejemplos, nos ha dicho cuál es el castigo, ¿verdad? Algunos textos bíblicos que respaldan, ¿verdad? Y nos va a hablar, digamos, de todos los pros y los contras que tiene la Shonara. Por ejemplo, también va a hablar acerca, si usted lee en la página 24 del PDF, va a ver que la confianza en Dios se disminuye al hablar la Shonara. Y esto es porque la persona, pues debe saber que cuando una persona habla mal de otra, tiene que saber o tiene que hacerse que Dios no lo escucha. O sea, digamos, tiene que perder la conciencia de que Dios no está en todo. Am, Esa es una de las cosas. También, em, porque creemos que todo lo que nos pasa, y que nosotros podemos mover el mundo con nuestra boca, ¿verdad? Entonces, digamos, hacemos a un lado a Dios y hablamos a veces mal de la gente para que a esa persona la gente la odie, para que la gente hable mal de ella, para que se corran rumores, para que se enciende un fuego sobre ella, ¿verdad? Y entonces, de manera nosotros mala, pues estamos haciendo que esta persona, pues, caiga en la boca de los demás. Yo creo que esto mm, también em, eh, es importante que lo tengamos en cuenta y no perder la confianza en Dios, amados. Van a haber algunos otros ejemplos, por ejemplo, como el hijo que no pelea con su hermano, honra a su padre, hablando de que una persona al hablar mal de alguien o puede comenzar una guerra, una batalla, puede comenzar a al hablar mal de alguien puede comenzar pues un pleito, ¿verdad? Entonces, aquí hay una historia muy bonita, ¿no? Donde dice que eh, estaban en la mesa y, bueno, el padre estaba repartiendo la comida y uno de los hijos, se le acercó con calma y le dijo, papá, padre, le he pedido varias veces a mi hermano amablemente que me dé mi porción, pero él me ignora. No quiero pelearme. ¿Puedo, por favor, recibir otra porción? Estas palabras son muy sabias. Al escuchar las palabras sabias de su hijo, el padre lo besó y le dio una porción generosa y le dijo, hijo mío, me ha agradado mucho tu buen carácter. Deja que tu tonto hermano se quede con la otra porción. La próxima vez recibirás una porción doble y él no recibirá nada, ¿sí? Ahora, si tú peleas con tu hermano y los dos se agarran a golpes, dice, aunque hubieras tenido razón, la escena hubiese apenado a su padre, quien finalmente se hubiese enfadado con ambos. Y te hubiera dicho, ¿por qué no pediste una nueva porción? Hubieras preguntado y yo te lo hubiera dado con placer, ¿sí? Y no os hubiera visto atacados a uno a otro por una cosa tan trivial como la comida. Entonces, em, muy bien. Esto es porque a veces pensamos
que nosotros, como le dije, al causar una pelea, no es necesario que nosotros hablemos mal de alguien para obtener algo, ¿no? Digamos que nosotros no confiamos en lo que nosotros aparentemente podemos manejar, ¿no? El mundo, eso pensamos. Y no es así. Nosotros, en vez de eso, acercarnos a Dios y decirle, Dios, la verdad es que esta persona, pues yo le he pedido que me dé esto, lo otro, lo que me debe o lo que sea, en vez de que yo vaya y lo haga, em, pues deje en vergüenza a esta persona. Al final dice que el caballero, el rey o el padre de estos muchachos le dijo, me hubieras pedido a mí, yo te hubiera dado más. A veces nosotros, con el afán de que esa persona nos pague, pues le podríamos hacer, pues, una serie de cosas para presionarla en cuestiones de que se hable la shonara de esta persona siempre, ¿sí? Em, muy bien. Hasta aquí también va a hablar de que de Dios depende todo, que no necesitamos usar nuestra boca mala para perjudicar los intereses de los demás y beneficiarnos a nosotros, ¿sí? No es necesario pelearnos con el vecino, utilizar nuestra boca para pelearnos, sino que hay que depender de Dios y de algunos textos. En esto no me quiero concentrar mucho, porque la verdad es que esto es bueno que lo podamos leer. Em, muy bien. Esto sí es bueno que lo podamos leer. Es lógico hablar menos para ser juzgado menos, ya que el Santo Benito sea juzga todo lo que el hombre dice junto con todos los ángeles celestiales, ya sea que sus palabras sean correctas o no, es bueno entonces para el hombre disminuir la cantidad de palabras que pronuncia y así entonces disminuirá los juicios sobre su persona. Pues prácticamente con la misma vara que midas serás medido. Quien quiera juzgue a otra o quien quiera juzgar a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarlo, está en efecto juzgándose a sí mismo. Por ejemplo, si alguien comenta que la buena acción de tal y tal persona merece la bendición de Dios por su acción encomendable, o que tal y tal hombre merece ser castigado por sus malos actos o por sus malas palabras, esos mismos comentarios son traspasados y se convierten en un veredicto para él, ya sea favorable o desfavorable. Así que pues es mejor hablar de la gente porque dice lo sabio que es importante que nosotros al hablar realmente nos estamos juzgando a nosotros mismos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al capítulo número 2 y ya estamos avanzando. Ahora lo que vamos a ver es la base de los mandamientos de la Torá. Y hay 17 que son negativos, o sea, de no hacer, y 14 positivos, o sea, de sí hacer, que son violados cuando se habla la Shonara. Es decir, si sumáramos 17 y sumáramos más 14, estamos hablando que serían 31. 31 mandamientos que estamos violando cuando se habla la Shonara. Y el Jafes Caín, que fue un sabio, enumera estos 31 mandamientos que pueden ser violados cuando hablamos o escuchamos la Shonara. Muy bien. El número de transgresiones varía según las circunstancias, pero en cada ocasión en la que se habla la Shonara se violan muchos mandamientos. ¿Sí? Vamos a comenzar con los mandamientos negativos. Esto es importante que todos nosotros podamos irlos subrayando, o los vayamos copiando. Es importante porque el primer mandamiento, vamos a tener ahora las bases de lo que no debemos hacer, ¿sí? Según la escritura. Levítico 19:16 dice,
no vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares enfrente de la sangre de tu prójimo. Yo soy Hashem. Este es el mandamiento principal en contra de la Shonara, ¿sí? Evitar el chisme, ¿ok? Como dije, el chisme es la Shonara también. Es un mandamiento negativo porque comienza con no. No vayas como chismoso. ¿Quién lo dice? El rey del mundo. No lo dijo Moisés, no lo dijo Aarón, no lo dijo nadie, sino lo dijo el mismísimo Dios. No vayas como chismoso, ¿sí? El segundo mandamiento es, no proferirás un reporte falso, ¿sí? O sea, ya dijimos, de chismoso es decir algo que es verdad, pero que em, es un chisme. Y ahora está diciendo, no levantes falsos, o sea, no hagas una calumnia. O sea, si acá arriba ya lo que dijiste puede que sea verdad, es un chisme, pero acá ya es un reporte falso que, em, pues en definitiva, es mucho peor porque pues estamos diciendo algo que no es verdad, ¿sí? Ten cuidado en lo que concierne a la lepra o al zarad en hebreo. El Shifri explica que este versículo se refiere a la Shonara, el cual es castigado con el zarad, con la lepra bíblica, no con la lepra que conocemos. Eso está en Deuteronomio 24:8. También dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, pero temerás a tu Dios, yo soy Hashem. Levítico 19:14. Porque este versículo sería usado para, en el tema de la lengua mala, si pareciera que en este caso no estás diciendo, no te está diciendo no hables cosas negativas, no hables chismes, sino que cuando una persona causa o habla mal de otro, se considera un sordo del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no nos puede oír. Entonces dice, no maldecirás al sordo. Por lo regular, cuando decimos una, algo de alguien, lo decimos cuando no nos oye, ¿verdad? Entonces, por lo regular, cuando andamos diciendo algo mal, pues no esperamos que esté, ¿verdad? Sino que esperamos que no esté. Entonces, eso se considera un sordo, porque no te puede oír. Quinto mandamiento, ten cuidado de no olvidar a Shem tu Dios. Deuteronomio 8:11. ¿Está prohibido ser arrogante? Alguien que ridiculiza a otras personas está motivado generalmente por su arrogancia y por sentirse superior a los demás. El arrogante se olvida de Dios y arremete contra otros. Recordemos que una persona piensa que porque aparentemente tiene más economía, o porque tiene más bienes, o porque a lo mejor tiene un puesto en el gobierno o un puesto en una empresa muy elevado, o porque lo que ella piense que sea superior a los demás, eso crea en la persona arrogancia. Y dice el quinto mandamiento, no te puedes olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se siente superior a Dios, superior a los demás, se olvida de Dios y por eso es que puede arremeter contra otros, porque siente que Él se lo ha ganado, es de Él, Dios no se lo dio. Entonces Él se olvida de Dios y por tal motivo se siente con la superioridad de arremeter contra otros, ¿sí? De hablar mal de otros. Punto número 6. No profanes mi santo nombre y seré santificado ante el pueblo de Israel. Yo soy Hashem, que lo santifica. Levítico 22:32. Está prohibido hacer Hilul Hashem o profanar el nombre de Dios si una persona comete una transgresión sin obtener placer físico de ella. Se considera que se está rebelando contra Dios y en consecuencia
se considera como Hilul Hashem. El que habla Lashon Hara es parte de esta categoría. Mientras más estudiada es la persona, mayor es el Hilul Hashem cuando habla Lashon Hara. Este es el último mandamiento que vamos a ver el día de hoy. Mañana continuamos con el 7. Pero este mandamiento habla de no profanar el nombre de Dios. Am, Recordemos que por lo regular no, podemos conocer este término que es Hilul Hashem, y este término es un término que significa profanar el nombre de Dios. ¿Sí? Recordemos que profanar el nombre de Dios es hacer que la gente hable mal de Dios por mi culpa, porque yo estoy, como la gente sabe que yo estudio la Biblia o que yo intento acercarme a Dios. Cuando yo cometo algún chisme o alguna cosa que hable mal de alguien, yo estoy haciendo que la gente también hable mal de Dios, porque dicen, si esa persona se comporta así, o sea, yo que supuestamente estoy tratando de leer la Biblia, pues la gente va a hablar mal de Dios porque va a decir, bueno, si este es así, pues yo ni siquiera me quiero acercar a Dios. Am, en primera, esa persona está maldiciendo a Dios, que la gente que sirve a Dios, si son como Él todos, yo no quiero ser. Y otra, se está alejando de Dios. Entonces, si una persona, como dice aquí, comete una transgresión, sin obtener placer físico de ella, se considera que se está rebelando contra Dios y en consecuencia se considera como Hilul Hashem. Aquí compara algo muy importante. Es que la persona, cuando por lo regular cometemos un pecado, o tenemos un placer físico de lo que estamos haciendo. Llámese casi cualquier pecado, lo estamos haciendo por un placer físico que nos está representando. Imagínense una persona que comete adulterio, pues está obteniendo un placer físico de ese pecado. Una persona que está robando, obtiene un placer físico de tener más dinero. Así, en sumadas cuentas, digamos que casi la totalidad de los mandamientos se pueden hacer con placer físico, obtener un placer físico del pecado, ¿verdad? Pero aquí el rabino está equiparando a que si una persona lo hace sin obtener ese placer físico, o sea, es decir, hacer las cosas porque me quiero rebelar, hacer las cosas no porque voy a tener un placer físico, sino porque quiero ir contra Dios. Y eso es algo que Dios no va a tolerar. Porque una cosa es, pues sí, obtener un placer físico del pecado, pero también rebelarse contra Dios es hacer un pecado simplemente porque quiero ir contra lo que Dios está diciendo. Y eso ya es un nivel mucho más elevado de pecar. En consecuencia, amados, esto dice el sabio, se considera Hilul Hashem. Lo considera como que si alguien hablara mal de Dios. Y dice el rabino, es que el que habla la Shomara es parte de esta categoría. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando una persona habla mal de alguien, no tiene un placer físico de eso. Hablar mal de alguien no te hace obtener un placer físico como la comida o como la bebida o como los placeres carnales. Eso, en este caso, el Lashon Hara no, em, digamos que no tiene ese placer físico, no se el físico al tenerlo, al hacerlo. Y es ahí donde, pues es importante, amados, que entendamos esto, porque, pues al final podemos pensar de que hablar mal no es algo muy malo, ¿verdad?
pero la verdad es que para Dios sí, porque las transgresiones que se hacen sin recibir un placer físico es porque se está rebelando contra Dios y eso para Dios es una categoría más arriba. Espero que con esto hayamos entendido el punto de hoy. Mañana continuamos con el mandamiento número 7. Si gustan leer en sus videos, en su PDF, para seguir aprendiendo de esto. Y pues mañana continuamos. Voy a detener la grabación.